Hermanos, como todos sabemos, y quizá alguien que venga por primera vez este domingo a esta congregación, hemos estado trabajando, predicando una serie de mensajes sobre el libro de Génesis, desde Génesis capítulo 1, y hoy nos encontramos a la altura de Génesis capítulo 4. Ya hemos visto todo lo que nos habla las Escrituras acerca de la creación, la bendición de Dios, al crear al ser humano, colocarlo sobre la tierra, darle las bendiciones que encontramos en el libro de Génesis, los mandatos específicos de parte de Dios, incluyendo la prohibición de parte de Dios para que el ser humano le obedezca o muestre su fidelidad a Dios primero que a sí mismo. Así nosotros vimos al pasado domingo Génesis capítulo 3 y vemos cómo el ser humano fracasa en la misión que era precisamente guardar el mandamiento, obedecer a Dios, cumplir con lo que Dios le había establecido. Vemos todo lo que sucede en Génesis capítulo 3 y ya sabemos todo lo concerniente a esta historia. A pesar de todo, nosotros vemos que el cuadro de Génesis 3 parece un cuadro de desesperanza. Parece un cuadro, una tragedia de que por sí trazaría una fatalidad para toda la humanidad. No obstante, nosotros vemos que a pesar de todo, encontramos una promesa de parte de Dios. Dios maldice ciertamente a la serpiente y como vemos no maldice a Adán y Eva, sino que ahí lo que vemos es que traza un camino de esperanza para los seres humanos. Génesis 3:15, como nosotros vemos acá, tiene una promesa. El texto dice de la siguiente manera: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esta es la promesa que Dios le da. Es lo que se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio, la esperanza de que a través de la mujer vendría una simiente que le daría un golpe mortal a la serpiente. Hay una promesa donde se establece que la simiente al final vencerá. Eso traza el camino de esperanza para toda la humanidad. La pregunta que se abre más adelante y que todas las escrituras va a girar alrededor de un centro, y ese centro va a ser el texto de Génesis capítulo 3 versículo 15. Y la pregunta es: ¿cuándo vendrá la simiente de la mujer que heriría de manera mortal a la serpiente? Esa pregunta es central en todas las escrituras, y toda la historia de la redención, toda la historia bíblica girará hacia el hecho de que Dios cumpliría a la humanidad esta promesa. A la luz de Génesis capítulo 3, vamos a leer Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 encontramos la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Leemos Génesis capítulo 4 hasta el verso 24. Dice el texto: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Descendientes de Caín. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nob, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Matusael, y Matusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tierras y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naamá. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec. Presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Bien, mis hermanos, esta es la historia de Caín, Abel y sus descendientes. El inicio de la civilización en el cercano Medio Oriente. Bien, el relato de Caín y Abel comienza, hermanos, en un primer tramo. Y este primer tramo le he puesto la gracia de Dios en medio de un mundo caído. La gracia de Dios en medio de un mundo caído, sí, hermanos. ¿Por qué? Porque el hecho de que Adán y Eva puedan tener descendientes es parte de la gracia de Dios. Y digamos que de alguna manera esa gracia se manifiesta en que la promesa de Génesis 3:15 comienza a cumplirse. ¿Por qué? Porque si no hay descendiente, no hay una simiente. La simiente de la mujer tenía que salir precisamente de la descendencia. Tenía que salir de uno de los descendientes de Adán y Eva a lo largo de toda la historia. La promesa se ve cumplirse en este primer tramo. Así, de alguna manera, lo ve Eva, en el hecho de que ella da gracias cuando dice adquirido varón con la ayuda del Señor. No obstante, la simiente que traería la promesa no está ahí. No viene con este nacimiento.
Como todos sabemos, esta promesa se va a extender por todas las escrituras y la vamos a conocer en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la simiente que heriría de manera mortal y que hirió de manera mortal a la serpiente. Aquí vemos la gracia de Dios manifestada en el hecho de que hay descendencia. Génesis capítulo 1, verso 28, Dios le dice a ellos que se multipliquen, que llenen toda la tierra. Aquí comienza el mandato de la multiplicación de toda la humanidad a cumplirse. Ellos cumplen ese mandato en el hecho de que comienza a florecer la raza humana a pesar de que hay un mundo caído, a pesar de que la tierra ha sido, digamos, sujeta a vanidad. Al final vemos que Dios los bendice fructificando. Vemos que la bendición de Dios aún está presente en este mundo caído, hermanos. ¿Por qué? Porque Génesis 1:28 dice: y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. El cumplimiento de Génesis capítulo 1:28 lo vemos aquí en el capítulo 4, al origen del capítulo 4. De alguna manera la promesa de Dios se hace firme. Lo que Dios ha prometido se muestra como una señal primera a la humanidad. Hay una luz en medio de la oscuridad, hay una luz de esa promesa. La pregunta aquí fundamental es que de alguna manera Génesis 4 está haciendo eco a todo el pasaje o todo lo anterior que ha sucedido desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 del libro de Génesis. Nosotros vemos en la historia que tanto Caín y Abel tienen roles indicados, tienen funciones indicadas. Estas funciones nosotros las vemos en el cumplimiento de dos mandatos. Uno de los mandatos era que al labrar la tierra. El trabajo, como ya ustedes saben, no es una maldición, aunque muchos piensen que es eso, al tenerse que levantar todos los días a las 5 de la mañana e ir a trabajar, como yo me tengo que levantar muchas veces. Pero hermano, como hemos dicho, el trabajo no era una maldición, porque el trabajo fue establecido por Dios antes de Génesis 3, antes de la caída. Por tanto, lo que era ciertamente era, hermano, el sacrificio con que el ser humano iba a tener que la tierra le dé los frutos. Iba a ser más insatisfactorio el trabajo, mucho más frustrante. ¿Por qué? Porque la tierra iba a ser labrada y ¿qué? Y para dar su fruto iba a ser sumamente trabajoso. El ser humano se iba a sentir insatisfecho con lo que hacía. Entonces ahí está la cuestión del trabajo. Ahora bien, vemos que tanto Caín como Abel tienen roles. Por un lado, nosotros vemos que Caín trabaja la tierra, es un agricultor, es el origen de la agricultura como tal. Pero por otro lado, vemos que Abel es pastor de ovejas, se dedica al ganado. Es el dominio de ¿qué? De los animales. Al ser humano se le manda a dominar, digamos, a establecer dominio sobre los animales, a domesticar los animales y a trabajar la tierra. Aún ahí está la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque aún así el ser humano está cumpliendo ¿con qué? Con lo que Dios le ha indicado al principio. Tanto Abel como Caín cumplen el mandato de Dios aquí en Génesis capítulo 4. La historia es la gracia de Dios en medio de un mundo caído, operativa todavía.
Y como vemos aquí, Dios aún está cercano. Todos fuimos expulsados en Adán del paraíso, hermanos. Absolutamente todo. Cuando Adán es expulsado del paraíso, toda la humanidad a la vez es destituida de la gloria de Dios. El paraíso era símbolo de la gloria de Dios. Y es interesante ver que este lugar llamado Edén se encuentra en un lugar alto porque dice que de él nacía un río. Los ríos no nacen. ¿Dónde nacen los ríos? En las montañas. Nacen en lo alto. El texto no dice que de allí nacía un río. Era un lugar que estaba en lo alto. Ellos son expulsados de Edén. La otra pregunta que queda también como interrogante en el libro de Génesis es ¿cuándo el ser humano volverá a ser aceptado en el paraíso? ¿Cuándo volverá a ser aceptado y estar en la plena presencia de Dios? Esa es la otra interrogante que está en el libro de Génesis. ¿Cómo volveremos otra vez a estar en perfecta comunión con Dios? A partir de Génesis 3, la comunión existe, pero no es perfecta. Está manchada. Es una comunión herida por el pecado. Y eso es lo que vemos a partir de Génesis 4. Todavía Dios tiene, y eso es lo más interesante acá de Génesis capítulo 4, que todavía Dios está relacionado con el ser humano, está cercano. De hecho, lo que vemos aquí en el segundo tramo es Dios relacionándose aún con los seres humanos. Por eso nosotros vemos después que dice que al transcurrir el tiempo, dice, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Había una relación todavía entre Dios y los seres humanos. La pregunta es, ¿quién enseñó a Caín y a Abel a llevar ofrenda al Señor? No dice el texto, pero ¿qué podemos inferir? Podemos inferir que Adán y Eva le enseñaron y que una práctica de devoción a Dios en el proceso. No sabemos cuántos años pasaron desde que Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel. No sabemos, la Biblia no nos dice. Adán vivió 925 años. La pregunta es, ¿cuántos hijos se tienen en 925 años? Lo suficiente para llenar varios países, ¿verdad? ¿Verdad? 925 años. La Biblia no nos dice en qué momento de la edad de Adán y Eva ellos tuvieron estos hijos, que no fueron los únicos, como vemos en el pasaje del capítulo 4 del libro de Génesis. El hecho es que ellos están ofreciendo devoción a Dios. Dice el texto que Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la gracia de lo mismo. Caín trae del fruto de la tierra. Abel trae ¿de qué? De las ovejas. Una ofrenda al Señor. Había un principio devocional que había sido instaurado aquí. Y de alguna manera la relación entre Dios y la humanidad todavía permanece allí. Está allí, es parte de la gracia de Dios, hermanos, también en el hecho de que todavía Dios tiene una relación con los hombres. El texto nos dice que ellos traen ambos la ofrenda. Sin embargo, hay una distinción aquí importante. La Biblia va a establecer esta distinción porque hay una cuestión de calidad de ofrenda que no está propiamente en la ofrenda, sino que está en el corazón del ofrendante. Por primera vez las Escrituras nos va a llamar la atención sobre dos cuestiones relacionadas al culto a Dios. Un culto que se da de manera externa
pero alejado de Dios de manera interna. Y un culto donde lo externo y lo interno están alineados con Dios. La Biblia no nos dice, en cierta manera, específicamente por qué la ofrenda de Caín desagrada a Dios y por qué la ofrenda de Abel agrada a Dios. No lo dice textualmente. Observen el texto. Dice el texto: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de lo mismo. Y el Señor miró con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. A Caín y a su, ¿verdad? Y el Señor miró a agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado ¿a quién? La ofrenda de Caín. Está pasando algo aquí en la historia de estos dos hermanos. Hay algo en la ofrenda de Caín que no agradó a Dios. Hermanos, y esto nos lleva al hecho de revisarnos a nosotros mismos acerca del tipo de ofrenda que nosotros ofrecemos a Dios o el tipo de devoción que nosotros ofrecemos a Dios, digamos, en el acto público. Esto era un acto público, este ofrecimiento de ofrenda. Pero este acto público, mucha gente lo puede ver, nos puede ver ofreciendo el acto externo de servir a Dios. Sin embargo, al final, ¿quién pesa los corazones? Es Dios mismo que pesa los corazones. Porque dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, me parece que a la altura del verso 15, que Dios no es como los hombres que miran que lo externo, sino que Él mira el corazón. Lo que nos hace ver las escrituras, y así mismo recoge la tradición, conforme al libro de Hebreos, nos dice que por la fe Abel ofreció mejor ofrenda. Por la fe Abel ofreció una mejor ofrenda. Hay un ritual, hermanos, que es externo. Si nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 50, a la altura del capítulo 50, 58, nosotros vemos que Dios está trabajando con dos cuestiones relacionadas al acto externo acá, que es el ayuno y el día de reposo. Pero observen la ilustración acerca de esto. Dice el texto: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer que mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios, me piden juicio justo, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen: porque hemos ayunado y tú no lo ves, porque no hemos humillado y tú no haces caso. Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunan como hoy, para que se oiga en alto su voz. La pregunta es: ¿qué está pasando aquí? Ellos guardaban el día de reposo y ayunaban. ¿Qué son esos? Actos externos de devoción. Sin embargo, a la vez que ellos ayunaban y hacían acto externo de devoción, dice el texto, que oprimían a sus trabajadores, que tenían discusiones y riñas, que herían a los demás y que eran malvados. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Lo que está pasando aquí es
que nosotros podemos tener un acto externo delante de los hombres, aún delante de Dios, pensando que podemos engañar a Dios o conquistar a Dios de esa manera. Sin embargo, nuestro corazón ser un corazón desviado. Y eso es lo que pasaba precisamente con la persona de Abel. Había un problema serio en el corazón que Dios vio. La respuesta de Abel es una respuesta porque Dios está tratando con él, hermanos. Dios está tratando con Abel aún en medio de su situación, aún en medio de las inclinaciones pecaminosas que él está mostrando. Perdón, de Caín. Crucé los hermanos. Bien, entonces aquí nosotros vemos el trato de Dios. Dios se refiere a Caín con una pregunta: Caín, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque tu semblante se ha mudado. Hay algo que está sucediendo en el corazón de Caín. Hay unas maquinaciones que Dios ya está viendo. Hay algo que se está fraguando en el corazón de Caín y Dios establece una advertencia, le da una advertencia, como muchas veces nos da advertencia a nosotros. Y la advertencia es: Caín, el pecado está a la puerta. Observen el texto como Dios establece una conversación con Caín. Dice el texto de la siguiente manera: Caín demudó su semblante y entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado está ¿qué? El pecado está a la puerta. Y la descripción, hermanos, aquí es como si una fiera, imagínese una fiera, y usted está dentro de su casa y la fiera está afuera, en la puerta esperando. Esperando que usted abra la puerta. ¿Para qué? Para la fiera entrar y devorarlo. Es interesante porque hay un texto que dice que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quiénes son los que son devorados? Los que le abren la puerta. Aquí el pecado se puede figurar como una bestia al acecho, esperando su momento. Esperando su momento. Aquí hay misericordia, hermanos, de parte de Dios, porque la advertencia es parte de la misericordia de Dios. Cuando Dios nos advierte acerca de un peligro, y ese peligro más fatal es el peligro de incurrir en desobedecer a Dios. Cada advertencia en las Escrituras es una obra de misericordia de Dios. Aquí nosotros vemos a la persona de Caín. Dios está tratando con él. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. El pecado te codicia. El pecado quiere tomarte. El pecado quiere hacerte su dueño. Pero tú debes dominarlo, le dice el Señor. A pesar de la advertencia, como vemos en el texto, Caín no sigue la sugerencia de la advertencia divina, sino que en su corazón fragua de manera premeditada el asesinato y comete el primer asesinato de la humanidad contra su propio hermano. Lo que vemos aquí, hermanos, es lo que sucede en Génesis 3 con la caída. Nos responde a una pregunta: ¿cuán grave es el pecado?
cuán radical es el pecado. Cuán pecaminoso, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, es el pecado. Es tan radical que es capaz de exterminar aún al más cercano, que es tu prójimo. Eso es lo que está respondiendo aquí el texto. ¿Cuán radical es el pecado? Lo que sucedió en Génesis 3, ¿cuán radical es? Es cuán radical, es tan radical que es capaz de exterminar a mi prójimo. ¿Cuál es mi prójimo? Mi cercano. El pecado que se da en el entorno familiar nos muestra la realidad de que el pecado puede herir, puede dañar y aún exterminar aún a nuestros seres queridos. A lo que nosotros amamos, podemos dañarlo a causa de nuestro pecado. Caín comete un atroz asesinato contra su hermano. Es la persona más cercana que tiene a su lado. Aquí nosotros vemos cómo a partir del Nuevo Testamento Caín es visto como el prototipo de aquel que aborrece a su hermano. Por eso en Primera de Juan ustedes van a ver que en el contexto de amar al hermano es que aparece Caín como una antítesis, como lo contrario del amor hacia mi hermano. Primera de Juan capítulo 3 dice lo siguiente: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Caín es identificado como aquel que aborrece, que odia y que no ama y sigue el principio de su padre, que es el diablo. La respuesta es: si hay una simiente de la mujer, ¿quién será la simiente de la serpiente? Caín es la simiente y sigue el principio de la serpiente. Nuestro Señor Jesucristo dice que hay uno que es asesino, destructor desde el principio, que de suyo, y esa es su naturaleza, y aquí está. Caín sigue el principio de la serpiente, hermanos. Y esto nos llama a una reflexión acerca de la pregunta o de la respuesta que le da Caín a Dios. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín, ¿dónde estás? Hace eco a Génesis capítulo 3, porque hay una pregunta ahí. Adán, ¿dónde tú estás? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta de Caín puede ser la respuesta nuestra acerca del cuidado que nosotros tenemos de la integridad del que nos rodea. Escuche esto y piensa en la comunidad nuestra como creyentes. El interés que yo tengo en el bienestar del prójimo, de mi hermano. Porque dañar a mi hermano no es simplemente asesinarlo. Jesús dice que si yo digo a mi hermano que es fatuo, o de alguna manera yo a mi hermano pienso o tramo algo, un pensamiento malo contra él, de alguna manera yo lo estoy asesinando.
Jesús sube el estándar acerca del cuidado del prójimo. Y esta es la cuestión aquí. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín era el mayor. El mayor debe proteger que al menor, ¿verdad? En la iglesia se da un principio bíblico que lo extraigo de esta historia, y el principio bíblico es que los que son más maduros no deben servir de piedra de tropiezo a los más débiles. Escuche esto. Si usted es más maduro en la fe, su trabajo es cuidar y ser guarda de su hermano, no ser piedra de tropiezo. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Ese principio bíblico está en las Escrituras, en el hecho de que dice las Escrituras que los más fuertes ayuden a los más débiles. Si tú eres fuerte en la fe, tu trabajo es proteger, guardar a aquel que es más débil, aquel que está comenzando, que necesita que una guía. Pero en ocasiones, hermano, nosotros nos constituimos en piedra de tropiezo para otros. Y el asesinato ahí no es físico, es espiritual, hermanos. Anulamos al prójimo espiritualmente. ¿Por qué? Porque en lugar de levantarlo, siendo nosotros más fuertes, lo pisoteamos, lo aniquilamos de alguna manera espiritualmente. El mismo principio cabe para nosotros. ¿Cuál es el desinterés de Caín? Desinteresadamente dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso es, no me importa qué esté haciendo mi hermano, no me importa mi hermano. Se manifiesta ahí la desobediencia completa de Caín. El corazón de Caín sale a flote, hermanos, ante el llamado y la respuesta de Dios. ¿Dónde está Caín? ¿Dónde estás? Eso no significa que Dios no sabía dónde estaba Abel. ¿Dónde está tu hermano? Es la misma pregunta que aparece en Génesis. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Dios quería conocer la respuesta de Caín, así como quiere conocer la respuesta de nosotros. Quería saber cómo se expresaría Caín. Ya nosotros sabemos, se nos responde la pregunta: ¿quién es la simiente de la serpiente? Es Caín. ¿Por qué? Porque sigue el principio de la serpiente, que es matar y destruir. Ese es el principio de la serpiente. La tensión se muestra en que hay dos descendencias que están en la tierra, y por un lado son aquellos que van a seguir el mandato de Dios y aquellos que van a desobedecer el mandato de Dios. Ahí se traza en Caín dos generaciones: la generación de Caín y la generación de aquellos que seguirán la simiente de la mujer. Caín responde a Dios de manera con una desfachatez que nosotros lo vemos ahí. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Ahí está la maldición doblemente. Hay una maldición a la serpiente en Génesis capítulo 3. Mas no hay una maldición a Adán y Eva, pero la maldición aquí otra vez le cae a Caín, que es la maldición de la serpiente. Y ahí se muestra de manera automática quiénes están siguiendo y quién es la simiente
de la serpiente. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. ¿Qué significa? Que la tierra sí va a resistir aún más al trabajo de Caín. Serás errante por toda la tierra. Serás expulsado de la tierra. Estarás mucho más lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese instante, aún ellos siendo expulsados de Edén, ellos estaban cercanos a Edén y a la presencia de Dios. Aquí Caín estaría desterrado y aún más lejos de la presencia de Dios. Eso nos lleva al principio. Nuestros pecados se multiplican y al mismo tiempo se multiplica nuestra lejanía de Dios. Somos expulsados mucho más lejos de la presencia de Dios. Errantes por la tierra. Así Caín dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Caín no se arrepiente, hermanos. No se lamenta de haber asesinado a su hermano, sino que se lamenta de que él va a ser errante por la tierra. No se arrepiente, muestra un corazón endurecido. El castigo de Dios es un castigo que implica que Caín iba a sufrir todas las consecuencias de su pecado en vida. En vida. Nadie podría matarlo. Vas a sufrir la consecuencia del pecado en vida. Y para eso el Señor puso una señal para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Esa era la condena de Caín. Errante por toda la tierra, alejado de la presencia de Dios, arrojado sobre la superficie de la tierra y alejado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, hermano, siempre es lo que garantiza la cercanía de la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede con Caín. Caín no se arrepiente en ningún momento. Vemos un lamento de él por el pecado, sino que es un lamento por las consecuencias de su pecado. Es totalmente diferente. Hay personas que sienten dolor no por el pecado en sí, sino por las consecuencias del pecado. No se alejan del pecado porque el pecado dañe la presencia de Dios, sino porque el pecado le daña a ellos mismos. Caín no muestra ninguna señal de arrepentimiento, ni dolor por el pecado. No muestra ninguna actividad para reconciliarse con Dios, sino que se lamenta de lo que le sucederá, y de la condena que Dios le establece. Hasta este tramo hemos visto la respuesta de Caín. En el siguiente tramo lo que vamos a ver es la descendencia de Caín y cómo el origen de la civilización se da lejos de la presencia de Dios. Y nos muestra el hecho de que el ser humano puede progresar en términos materiales, puede progresar en términos de avance, sin embargo está alejado de Dios. Escuche esto. Podemos ver el ser humano florecer evidentemente, pero alejado de la presencia de Dios. Y eso es lo que vemos, porque la historia bíblica sigue los pasos de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Caín tiene descendencia. Y una pregunta que muchas personas hacen aquí es la siguiente: si Caín y Abel fueron los únicos que le nacieron a Adán y Eva, ¿con quién se casa Caín? Y le sale un signo de interrogación a las personas ahí. ¿Qué significa eso? Simple, lógica. Si Caín se casa con una mujer, significa que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas.
tuvieron hijas. Eso es lo lógico. Y dice, salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, ¿verdad?, que era su hermana. Todavía eso no era ningún problema. ¿Por qué? Porque el pecado no se había multiplicado de tal manera que causara problemas las uniones de familiares cercanos. Luego es Dios que establece una prohibición moral y ética al hecho de esas uniones. Pero al principio, de la única manera que se podía expandir el ser humano era que se pudieran casar entre sus propios clanes. Y esto es lo que sucede. Caín se casa, tiene descendencia y establece una ciudad, y hay un desarrollo aquí de la civilización. Sin embargo, este desarrollo de la civilización tendrá un sello, y el sello será, y lo llevará Caín, es que esa civilización está totalmente alejada de Dios. Fundan ciudades, el origen de las civilizaciones, la fundación de ciudades. Aquí también vemos la descendencia, los primeros casos de hombres casándose con dos mujeres, en el caso de la descendencia de Caín. Vemos el origen de la guerra. Vemos por otro lado el origen del arte con lira y la flauta, el origen de crear utensilios como el bronce y el hierro. Y vemos más adelante el hecho de el derramamiento de sangre en la humanidad. Cuando uno de los hijos o descendientes de Caín dicen: presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Comienza el derramamiento de sangre, comienza la guerra. Y si 7 veces he vengado a Caín, entonces la Lamed lo será 70 veces 7. Vemos que esta civilización de Caín no abraza a Dios. En ningún momento Dios es mencionado. Y el pasaje 25 nos va a decir algo de que en un momento dado los hombres vuelven a invocar a Dios. Génesis 4, 25 dice: Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa? Que hubo un momento, un intervalo de tiempo donde nadie estaba invocando el nombre de Dios. Aquí la Biblia traza dos simientes. Por un lado la simiente de Caín y por otro lado la simiente de Set. La simiente de Caín son todos aquellos alejados totalmente de Dios, que no quieren saber nada absolutamente de Dios, errantes sobre la tierra. Y por otro lado nosotros vemos la descendencia de Set, la que sí invoca el nombre de Dios, que es la simiente por donde vendría la simiente de la mujer. Hermano, en esta tierra caminan esas dos generaciones. La pregunta es: ¿de cuál de esas generaciones eres tú? ¿De cuál de esas generaciones somos nosotros? ¿Somos de aquellos que invocan el nombre de Dios o somos de aquellos que andamos alejados de Dios, errantes por la tierra y siguiendo el principio de la serpiente, que es el pecado y la desobediencia a Dios? Génesis capítulo 4, a pesar de las tragedias, tiene luces, tiene una luz de misericordia. Dios aún sigue ahí presente para cumplir la promesa de Génesis 3:15.
el hecho de que haya descendencia, el hecho de que a Eva le nazca otro hijo, es la misericordia y la gracia de Dios en medio de un mundo caído, hermanos. Es la gracia operativa de Dios para cumplir esa promesa, porque la historia se pudo terminar ahí. Y como nosotros vamos a ver a lo largo del libro de Génesis hasta llegar al capítulo 12, es el trabajo de Dios con generaciones distintas, con familias, con clanes, a fin de hacerse con la simiente de la mujer. Los propósitos de Dios siguen firmes aún en medio de la tragedia. Y vean y fíjense algo, hermanos. Al final no se trata del desempeño del hombre, sino de la promesa firme de Dios. Porque lo que vemos en la historia es el fracaso del ser humano, ¿no es así? Es una historia de fracasos tras fracasos. Y parece que la historia no pudiera avanzar porque por el fracaso del ser humano. Pero si se tratara de nuestro desempeño, no iríamos a ninguna parte, hermanos. Se trata siempre de la gracia de Dios operativa en medio nuestro. En medio de una historia de tragedia, Dios está cumpliendo sus propósitos porque sus promesas siempre son firmes, hermanos. Aún en medio del pecado, Dios no se aleja y no abandona a la humanidad, sino que le da descendencia a Eva para que a través de ella la simiente de la mujer, que es Cristo, se haga visible. Hermanos, quiero decirle que cuando leamos nuestras escrituras, veamos el plan redentor de Dios desde el principio. El plan redentor de Dios está aquí con Set. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Es una señal de esperanza en un mundo caído. Es una señal de esperanza y es una luz en medio de las tinieblas. A través de Set. Y así nosotros viendo toda la descendencia, nosotros vamos a ver cómo Dios se traza un remanente, se traza un trato especial con hombres, mujeres y familias, cabezas de familias, a fin de cumplir su plan redentor y que nosotros el día de hoy estemos aquí. Estamos aquí, hermanos, porque Dios aquí en el libro de Génesis, en este apartado, está tratando para traer la simiente de la mujer, el cual es Cristo, al cual yo te pido un aplauso en esta mañana. Vamos a estar sobre nuestros pies.